Mañanera de Ángel Sabatina, sábado 30 de abril del año 2022. Antes de comentar el tema de hoy, quiero pedirle por favor, o suplicarle encarecidamente, que busque este libro que recién ha sido publicado. Se llama Las vidas que no contaron, de la autoría de la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi. Hay 3 libros que usted obligadamente tiene que leer para tener una imagen completa de esta tragedia que fue el programa de vacunación y este fraude criminal con motivo de la pandemia. El primero, de la doctora Lori-Ann Jiménez, fue su primer libro, que se llama Un daño irreparable. Es el que empieza a desmenuzar, empieza a desvelar, a develar la realidad de este desastre. Cuando estaba este señor Hugo López-Gatell en la más elevado de su popularidad y un rockstar, la doctora Lori-Ann le quitó ese velo de infalibilidad y lo exhibió como lo que era: un demagogo, un lacayo de López y un individuo con una visión miserable y ruin en relación con la tragedia que estaban enfrentando millones de mexicanos. Después de ese libro vino un segundo que se llama La tragedia del desabasto, de la autoría del doctor Javier Tello. El tema específico de la falta de medicinas lo describe con casos concretos al grado tal que rompe el corazón lo que uno lee en ese segundo libro. Y hoy este tercero, de la doctora Lori-Ann, cierra el círculo, las vidas que no contaron. Recuerda que decía, no, que tantos muertos y esto. Aquí está la verdad de esa actitud miserable y ruin, casi criminal, de el bulto López Obrador, López-Gatell, este señor Alcocer, secretario de Salud, que no ata ni desata, y de una gran cantidad de glúteos veloces y de oportunistas que pretendieron ocultar lo que era inocultable. Hoy, por ejemplo, están a matacaballo aplicando vacunas que en 1 o 2 días, mañana o pasado, se vence ya o caducan. ¿A qué grado han llegado que prefirieron tener millones o cientos de miles de vacunas guardadas antes que aplicarlas? Esa es la catadura, es lo que mide la catadura moral de estos miserables. Por eso le pido, lea esos 3 libros: Un daño irreparable, La tragedia del desabasto y Las vidas que no contaron. Si ya leyó los primeros 2, con este se cerraría el círculo. Por favor. Vayamos ahora al tema de hoy. Miren, una de las ventajas que tiene seguir de manera permanente y sistemática la información financiera, económica, de deuda pública, de las finanzas públicas, que publican con la periodicidad establecida desde hace muchos años la Secretaría de Hacienda, Banco de México y el INEGI. Permite conocer prácticamente en tiempo real lo que pasa con la economía mexicana, pero de manera muy importante con las finanzas públicas. El presidente ha insistido, sin ofrecer prueba alguna, que no ha crecido la deuda. Desde hace muchos meses, pero muchos meses, he señalado yo en mis espacios, tanto aquí como en Platica con Ángel, mes a mes, cómo ha ido aumentando el saldo de la deuda pública del sector público federal. Hoy lo hago otra vez. Ayer la Secretaría de Hacienda dio a conocer el documento mensual sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública. Si a usted le interesa esto, usted puede entrar
a la página de la Secretaría de Hacienda y hay una parte donde dice acciones y programas, ahí le pica a usted y luego busca donde dice documentos enviados al Congreso y ahí va a encontrar este documento que tengo aquí en la mano desde hace muchos años, desglosados o desagregada la información por mes. ¿Y qué tenemos aquí? De acuerdo con los datos de la deuda del sector público federal a marzo del 2022, tenemos que el total de la deuda del sector público federal, ¿y por qué insisto en esto del sector público federal? Porque ahí está incluida la deuda de CFE, Petróleos Mexicanos y Banca de Desarrollo. Era de 13.060.571 millones de pesos. Repito, 13.060.571 millones de pesos. Y dirá usted, bueno Ángel, pero ese número, ¿con qué lo comparas? Con el nivel que tenía la deuda neta del sector público federal en noviembre del año 2018, es decir, cuando terminó el sexenio anterior, el encabezado por el presidente Peña. En aquella fecha, el 30 de noviembre del 2018, la deuda neta del sector público federal era de 10.731.736 millones. Es decir, si hacemos una simple resta, encontraremos que en 3 años, 5 meses, es decir, al 31 de marzo, que es el periodo que abarca este documento, a marzo del 2022, ha sido del 21.7%. Prácticamente ha crecido el 22%. De tal manera que ese planteamiento del presidente no tiene sustento alguno. Es una mentira, es una engañifa que pretende vender como la prueba de que cumplió con su promesa de campaña. No es cierto. Es una mentira más como las miles que ha expresado a lo largo de estos 3 años, 5 meses. Ahora, aquí tengo un cuadro que tuvo a bien el tuitero EduSax79, si se llama. Y aquí está este cuadro, espero que se vea claramente. Y viene la deuda de total del sexenio, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. En el caso de el doctor Zedillo, la deuda pública era de 1.330.356 millones. Con el presidente Fox, eso subió a 1.985.000 millones. Cuando gobernó Felipe Calderón, el presidente Calderón, y que le tocó enfrentar y usó recursos para apoyar a pequeños empresarios, a trabajadores, etcétera, utilizó recursos públicos, subió a 5.332.000 millones. Con el presidente Peña Nieto se duplicó prácticamente la deuda. Ya di la cantidad, 10.730 y tantos mil millones de pesos. Muy bien. Ahorita con López llevamos 13.060.000, la cantidad que le dije. Pero apenas llevamos poco más de la mitad de su gobierno. Al paso que va, es muy posible que este año esta deuda se incremente alrededor de 1.400.000 millones de pesos. Este año. Y faltaría todavía el 23 y 10 meses del 2024. Perdón, 9 meses del 2024, porque su encargo termina el 30 de septiembre. De tal manera, pues, que eso que dicen no ha aumentado la deuda es totalmente falso. Es una gran mentira.
Y ahora, para terminar, quiero darle dos ejemplos de algo que tiene que ver con la pésima educación que recibimos. De repente un señor, no voy a decir su nombre, sube un tuit y dice: ¿cómo es posible o es una pena que el recibo del servicio de energía eléctrica en Texas sea 3 veces menor que el que se paga en México? Entonces yo le pongo: ¿no quiso usted decir 1/3? Y en vez de aceptar su error, esta persona pone una tabla ahí del número de horas que debe trabajar alguien de acuerdo con la OSD para pagar el recibo promedio de la energía eléctrica. Una simple operación aritmética habría resuelto correctamente eso que esta persona quiso decir. Pero es increíble que una persona de ese nivel, es un tuitero, no sepa hacer una división o calcular un porcentaje o manejar fracciones. Seguramente no pasó aritmética cuando estaba en la primaria, si es que la terminó. Pero termino con otro ejemplo todavía más doloroso, porque es una persona de grandes recursos económicos. Refiriéndose a la cuestión esta del Club Deportivo América o del equipo de fútbol América, dice: no debe de calificar por el azar, dice, sino que el América debe campeonar. Y dice uno: ¿habrá terminado la educación primaria este señor cuando dice campeonar? ¿Qué significa campeonar? ¿Saben ustedes quién es quien utiliza ese verbo? Es uno de los principales socios de Televisa, Televisa Univisión, el señor Emilio Azcárraga Llán. Yo no sé si este señor es, pero cuando lo ve uno dice parece, pero con ese verbo de campeonar no me queda duda que no solo parece, sino que lo es. Y usted sabe a qué me refiero cuando digo lo es. Muchas gracias por su presencia aquí y lo espero mañana en la Dominical. Gracias.